Un segundo aspecto excepcional de los tiempos que ocurren lo vemos a nivel internacional. En este momento estamos siendo testigos de la ruptura del orden mundial que existió durante los últimos 80 años, un sistema basado en normas jurídicas, multilateralismo y organismos internacionales que con virtudes y defectos garantizaron un marco global de paz, cooperación y previsibilidad. Ese orden mundial ha colapsado. Las potencias hegemónicas, principalmente Estados Unidos, ha decidido reemplazarlo por un unilateralismo basado en la agresión, la presión comercial y la intromisión ilegal en asuntos internos de otras naciones. El derecho internacional está siendo reemplazado por la fuerza, que es el derecho de las bestias, como sabiamente señalaba Juan Domingo Perón. Quienes arrogan ser los custodios de la libertad mundial oprimen a sus propios ciudadanos en conflictos internos y exportan esa agresión hacia las demás naciones. Así, América Latina ya no es vista como una región soberana, sino como un espacio a ser disciplinado, expoliado en sus recursos estratégicos y limitado en sus relaciones internacionales. Frente a esta actitud avasalladora, los países parecen tener dos opciones: la sumisión o la defensa de su soberanía. Ante este dilema, mientras otras naciones buscan alternativas de cooperación para proteger sus intereses, la Argentina ha tomado una clara posición desde el inicio de la actual gestión libertaria, y esta es la sumisión total de nuestra patria frente a la potencia del norte. Esta actitud del gobierno argentino también es un aspecto inédito en la historia nacional. No existen antecedentes de un gobierno democrático que renuncie a la plena soberanía de nuestra nación, entregando las riendas del país a líderes extranjeros. El presidente de los Estados Unidos se jacta públicamente de haber sido el jefe de campaña de los libertarios argentinos el año pasado. Al mismo tiempo, la estabilidad financiera del país dependía de las decisiones del secretario del Tesoro norteamericano, desde la época colonial de los virreyes españoles, que no se registraban humillaciones semejantes. Esta entrega de la patria significa, además, el abandono de históricas posiciones diplomáticas de la Argentina, como la neutralidad ante conflictos externos. Avalar invasiones de otros países termina debilitando nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida. De la tercera posición histórica que marca el peronismo, entendemos que la sumisión a cualquier potencia extranjera es inaceptable, porque conlleva la renuncia de un proyecto de desarrollo nacional propio. No me voy a cansar de repetir esta histórica consigna que nace del orgullo del ser argentino. Patria sí, colonia no. Por primera vez en la historia y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre los Estados Unidos y Argentina, el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país. Y esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino para defendernos contra el embate desestabilizadores de los representantes del antiguo régimen, o sea, ustedes, los golpistas de siempre. Desde la época colonial de los virreyes españoles, que no se registraban humillaciones semejantes. Esta entrega de la patria significa, además, el abandono de históricas posiciones diplomáticas de la Argentina, como la neutralidad ante conflictos externos.
Avalar invasiones de otros países termina debilitando nuestro derecho soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida. Decía Arturo Jauretche que muchas veces los países dependientes terminan adoptando como propios conflictos que no son de ellos, conflictos que en realidad responden a intereses ajenos. La cuestión central no es simpatizar con uno u otro bando en una guerra. La cuestión es pensar estratégicamente dónde están los intereses de los pueblos del sur global, los intereses patrios, dónde los ubicamos en el contexto de ese conflicto. Porque cuando el orden mundial entra en transición, como estamos viendo hoy, que vamos de un mundo unipolar a multipolar, todos los países se ven obligados a redefinir su lugar. Bueno, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo un conflicto lejano. Argentina está encolumnada con Estados Unidos e Israel. Sus consecuencias impactarán directamente en el precio de la energía, en las cadenas comerciales y en la estabilidad económica global. Es decir, lo que ocurre allá, en Medio Oriente, termina afectando la vida cotidiana en muchas regiones del planeta, pero va a repercutir mucho más en la vida de los argentinos. Y por eso, la pregunta que debemos hacernos no es solamente quién va a ganar esta guerra. La verdadera pregunta es mucho más profunda. Es qué lugar vamos a ocupar los pueblos del sur global en el nuevo orden mundial. ¿Vamos a seguir siendo piezas de un tablero de ajedrez que mueven otros? ¿O finalmente vamos a empezar a jugar nuestro propio juego? Lamentablemente, la Argentina ha decidido, el gobierno argentino ha decidido ser un peón del campo de juego de Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, las consecuencias las vamos a ver impactadas en los bolsillos de los trabajadores argentinos, si no es de alguna otra forma mucho más violenta. Lo que sucede es que Estados Unidos hoy se encuentra en una gran trampa. No sabe cómo salir del conflicto que se metió siguiendo a Israel contra Irán. Y la Argentina está encolumnada en esa trampa. Para eso vamos a consultar a dos grandes especialistas en el tema que, más allá de lo que los medios hegemónicos y tradicionales argentinos encolumnados verticalmente con los Estados Unidos, estos dos especialistas en geopolítica nos pueden referenciar y ayudar a pensar más allá del pensamiento único en el cual está encolumnado la Argentina bajo los intereses de Estados Unidos y del gobierno sionista de Israel. Con ellos hablamos de esta forma.
Y para profundizar estos temas vamos a hablar con un especialista internacional, lo tengo acá, Cristian Lamesa. Cristian, un gusto tenerte en nuestro programa. El gusto es mío, Alejandro, como siempre. Cristian, sos un especialista a nivel internacional, creo que sos uno de los hombres que tiene más experiencia en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero ahora te voy a trasladar al otro conflicto que ha comenzado ahora y que puede escalar, no sé tu opinión, a mayor escala, que es el conflicto de Estados Unidos, Israel e Irán. ¿Esto puede llegar a escalar más allá de esa región? Sí, no tengo demasiadas dudas al respecto. Esto se puede, de hecho ya se fue de las manos. Esto se le fue de las manos a Donald Trump y, y esto tiene muchas aristas, podríamos estar hablando horas, pero para resumírtelo, y de hecho vos fijate que vos planteabas primero el tema de Rusia, que bueno, te agradezco tu calificación acerca de mí y de mi conocimiento, y esto también hiere profundamente las perspectivas de las negociaciones que se llevan a cabo entre Rusia y Estados Unidos. Por lo siguiente, Donald Trump, a mi modo de ver, humildemente, que esto que voy a decir no lo libra de ninguna responsabilidad, porque se mandó el macanón, como diríamos los argentinos, de su carrera. Yo el sábado por la mañana en Telesur y en RT dije, Donald Trump acaba de destruir su propio gobierno y su proyecto político. Y también destruyó su credibilidad a nivel internacional, la ¿Por credibilidad que le... decisión propia o empujado por algún sector en particular? No, yo, a ver, yo vengo diciendo, de paso invito a tu audiencia a mi canal de YouTube que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa, ahí pueden ver videos de intervenciones como esta, y yo vengo diciendo desde hace meses, incluso desde antes de que ganara Donald Trump, que yo no tenía demasiadas dudas acerca de la sinceridad de Trump en cuanto a la búsqueda de la paz en el conflicto de Ucrania y los motivos, que era un motivo que tenía que ver con la necesidad de una relación mutuamente beneficiosa con Rusia, que es lo que necesita, el tema de las tierras raras, China, bueno, un montón de factores. Y esto no lo digo yo, lo decía ya el Kremlin, lo decía Vladimir Putin, que tenía que valoraban positivamente la posición de Trump, que creían en su sinceridad, pero yo me pregunto, en la guerra de los 12 días a Irán lo traicionan en la mesa de negociaciones a espaldas de Trump, por lo que se sabe. Trump le dice a Netanyahu que se abstenga de hacer cualquier tipo de ataque, por lo menos hasta la siguiente ronda de negociaciones que se iba a dar un día domingo, y el viernes anterior Netanyahu inicia la guerra de los 12 días. Eh, Esto obviamente desoyendo los consejos de Trump, y Trump deja que Israel sea vapuleada durante 12 días, y al término de ese plazo, esos 12 días, interviene Estados Unidos porque hay muy buena información que indica que Netanyahu le dijo que si no intervenía Estados Unidos para terminar eso, porque estaba siendo humillado, iba a ser un ataque con armas nucleares. Para evitar eso, Donald Trump interviene, pero en toda regla eso fue una traición en la mesa de negociaciones. Se la podemos endilgar a Israel, lo que quiera, pero fue una traición. Ahora bien, en esta oportunidad Estados Unidos es el que inicia el ataque junto con Israel en medio de una negociación que Irán había aceptado prácticamente todos los puntos respecto al programa nuclear. ¿Qué Deshacerse pasó? del uranio enriquecido, mandarlo a un tercer país, que le proveyera el uranio enriquecido en los términos necesarios para el uso civil por parte de Rusia, que Rusia se lo había ofrecido. Todo, pero Donald Trump en esta oportunidad, como una especie de suicida, decidió escuchar y hacerle caso al sector guerrerista, antimaga, neoconservador, que el máximo exponente hoy es Marco Rubio, desoír a Vance, a su vicepresidente, y a Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, que abogaban por continuar
con la vía pacífica y diplomática, con estas historias fantasiosas que se compró Donald Trump de que Irán lo quiso matar, de que están a 2 pasos del arma nuclear, etcétera, todas con falacias. Y, eh, y en ese sentido, Rusia, que tenía confianza en Witkoff, en Kushner, en el mismo Trump, yo creo que ya se dio cuenta que no puede confiar en nadie, incluido Donald Trump. Las palabras de Putin fueron muy, muy duras en la carta de condolencias al pueblo iraní y a la familia de Ali Khamenei, donde calificó el acto como una traición cínica y un asesinato. Calificó a Khamenei como a un hombre sabio. En Rusia, como vos bien sabés, los dos extremos de la vida que más se valoran y más se cuidan son a los ancianos y a los niños. Entonces, yo no tengo la más mínima duda que incluso a un nivel personal golpeó al presidente Putin y lo indignó, que tenía parte de una relación muy cercana con Khamenei. Sin duda, y con esto cierro, así seguimos charlando, yo creo que ante la necesidad de Israel de involucrar a Estados Unidos en esa guerra enfermiza, en esa obsesión que tiene Netanyahu con Irán y con el proyecto del Gran Israel, que necesita obviamente ir destruyendo a sus adversarios y a los que considera enemigos, y curándose en salud con lo que pasó en la guerra de los 12 días, en esta oportunidad Netanyahu, como hoy en Negocios Televisión, apelé a una figura simbólica que es Netanyahu y Putin al borde del precipicio. Netanyahu lo abraza fuertemente y se arroja al precipicio, llevándose a Trump consigo. ¿Por qué? El mismo Marco Rubio dijo ayer que en los planes de acción de esta operación no estaba en un principio el cambio de régimen ni la eliminación del liderazgo iraní. Se sabe que con bastante certeza que el misil que asesinó a Khamenei y a gran parte de su familia fue un misil israelí. Y el ataque, que no fue un daño colateral porque fue más de un misil el que apuntó y destruyó esa escuela de niñas, matando a más de 150. De eso no hay retorno, Alejandro. Es una línea Ahora, roja, no hay mm, regreso, y se lo llevó literalmente con él. Y yo creo que lo que le habían propuesto a Trump era un ataque moderado que encendiese de vuelta las protestas y que supuestos grupos internos iban a tomar el poder. Lo engatusaron como a una quinceañera inexperta. No es una quinceañera inexperta, tiene gente que lo aconsejaba bien, y ahora, como hoy decía también, asistimos a todos, porque esto le hace el caldo gordo a los globalistas sí, europeos, sí, a los sin duda. conservadores. Entonces, están todos tirando su puñado de tierra en el cadáver de Ahora, Trump, el MAGA. sí, ahora, Cristian, te escuchaba atentamente, coincido con vos, pero ahora te hago otro planteo con la misma situación. Primero, la exitosa captura de Maduro, el secuestro de Maduro, ¿sí? Un presidente en ejercicio, se lo llevaron, el mundo sigue girando como si nada. Después de eso viene esto, que ya hubo un trabajo preventivo de limpieza en todo lo que fue Gaza, el Líbano y Siria, que hasta ahora no he visto dónde está el presidente sirio, que también estaba en ejercicio, ¿no? Y de golpe el jefe de los terroristas pasó a ser un demócrata. Limpiaron la región, quedaba en pie Irán, ahora van por Irán. Si terminan, ya lo asesinaron al ayatolá, si termina con eso, también se puede considerar que es una operación internacional exitosa de Donald Trump. Se está sacando todos los inconvenientes de encima y se está preservando la potencia petrolera y el gas, porque se queda con una Venezuela que la tiene hackeada, con el petróleo, negociando. Y por otro lado, con Irán, ¿quién pierde más en estos momentos?
China o Estados Unidos en el tema del suministro de gas y petróleo. Mira, ahí tenemos 50 ventanas que explorar. Vamos a tratar de ir un poco ordenadamente y decirte que, eh, a ver, primero, Venezuela. Muy bien que lo trajeras a colación porque, y no es casual, es el mismo, es Marco Rubio el que le vende el tema de Venezuela. Le dice que si lleva la flota al Caribe Sur y empieza con esa acción psicológica que realizó, el gobierno de Maduro cabía por sí solo, que iban a empezar las revueltas y que habían grupos de oposición organizados para tomar el poder. Pasan los meses, pasan los meses, pasan los meses, más que liquidar un par de narcolanchas, no pasa. Y, eh, y ya llega un momento en el cual yo a Trump lo vengo caracterizando hace bastante tiempo como el presidente de Estados Unidos que se encontró, le tocó bailar con la más fea. Un Estados Unidos muy debilitado en muchos aspectos. Y en el aspecto militar también, aparte de la desindustrialización, la crisis de deuda, la sociedad dividida, la crisis de fentanilo, la clase media destruida. Es un combo tremendo. Por eso sobreactúa la fuerza. El problema es que Donald Trump no se podía ir del Caribe con las manos vacías. Y del otro lado teníamos a Nicolás Maduro, un presidente en ejercicio, un presidente que yo condené y condeno lo que se hizo porque fue violatorio del derecho internacional, pero un Nicolás Maduro que no actuó con la suficiente astucia. Porque yo creo que debería haber tenido algún asesor que le dijera, no, Nicolás, no es buena idea decirle cobarde, venga a buscarme a Miraflores, no me hagas esperar, venga a buscarme Donald Trump. Yo dije para la televisión de República Dominicana, no hay que invocar al demonio porque a él se viene, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasó? Ahí obviamente hubo un arreglo interno, no vamos a entrar en muchos detalles, pero pasaban los Black Hawk en una noche de luna llena, como patitos de feria, un solo mapa no se disparó, le echaban la culpa a las baterías S-300, un funcionario ruso dijo, a ver, nosotros no podemos ir a manejar también los equipos, los Sí, hemos sí, entrenado, les hemos dado todo, no hubo voluntad de defensa, bueno. Pero ¿cuál es el tema? Esa fue una operación absolutamente ilegal, pero le salió excelentemente bien, muy bien. le salió impecable. Incluso no solo le salió impecable en el plano militar, sino que le salió impecable en el tema. Igual Mediático. eso fue cauto Trump. Cuando China alzó la voz, le dijo que los chinos se queden tranquilos que van a tener su petróleo venezolano, solo que a través mío. Calmando un poco las aguas, vos fíjate que todavía, igual no sé si se va a terminar realizando la cumbre en Beijing a fines de este mes, porque ahora la cosa sí está muy tirante, pero bueno, el tema es que acá en Irán le vendieron la misma carne podrida y Trump, yo no sé si, porque yo si bien digo, y en el archivo lo pueden ver en mi canal, yo en muchos aspectos tuve una mirada muy positiva sobre Donald Trump, también dije muchas veces, ojo, hay que tener en cuenta que es yanqui. Y eso determina un deterioro cognitivo. Y generalmente los yanquis son poderosos, venidos a menos ahora, pero sigue siendo poderoso en un país con países normales. Y aparte son muy brutos. Es una mezcla volátil. El poder y la brutalidad y la ignorancia. El que le dijo que entrar en Teherán iba a ser como un paseo por Caracas, le mintieron. Irán es un país prácticamente imposible de invadir, de poner botas en el terreno, por eso están hablando Claro. ahora de los kurdos y esas cosas. Si vos te fijás, es una fortificación natural, Sí, sí, rodeada sí. absolutamente de montañas. Tiene 90 millones de habitantes, un territorio muy, Y muy, una muy civilización complejo. milenaria, A ver, yo siempre digo, los pueblos que contigua. fueron imperios tienen Claro, otra mentalidad. claro. Incluso, mira lo que te voy a decir, que era un imperio medio raro, hay que ponerlo Sí, en esos sí, términos, pero hasta el imperio del Brasil, hasta el brasilero tiene otra mentalidad tal comparada cual. con nosotros. Es otra mística. Los rusos, los persas, los Sí, sí. indios, los chinos, es otra cabeza. Entonces, teníamos Venezuela, ahí te expliqué, le vendieron esto, evidentemente no iba a ser, pero cae en la trampa Trump. Y ahora, Y ahora, y el tema, ¿sabes cuál es? Que también cierta, eh,
A ver, yo también lo decía y no soy el único que lo ve. Lo que pasa es que Trump se engolosinó demasiado después de Caracas, porque yo lo que decía es, yo no tengo dudas que Donald Trump ve que el mundo es multipolar y él quiere que hayan tres polos de gran poder en el mundo, que sean Rusia, China y Estados Unidos. Y él va a querer que Estados Unidos sea el mejor posicionado. Él empieza a delinear su área de influencia como toda América, el hemisferio occidental. Entonces, ahí vos fijate que hay un toma y daca porque de Taiwán casi no hablaba, con Rusia estaba llegando a un entendimiento, pero acá cae en la trampa del depravado de Netanyahu, y permítame si que hable así, Sí. pero vos fijate que la élite política israelí, tengo que decirlo en esos términos porque no hay que caer en la trampa del antisemitismo, pero la élite política israelí, que la conecto a Epstein, que trabajaba para el Mossad, brindándole servicios muy pervertidos a las élites políticas mundiales, incluso Yehud Con Barak, un nivel de extorsión impresionante. que yo, vos sabés que yo creo que no había extorsión, no, no era una red de extorsión, era una red de favores sexuales y de favores a pederastas, con el reaseguro de que no me vas a traicionar. Pero era una relación que es peor que la extorsión, es mucho peor. Y vos fíjate que hasta Yehud Barak, ex primer ministro israelí y militar más condecorado de la historia, estaba en esa red de consumo. Ujú. Entonces, vos fíjate, un país como Israel que cae en utilizar la pederastia como herramienta geopolítica de poder, ¿qué se puede esperar de esta gente? Y yo lo que decía estos días era, la élite política israelí tiene una fijación con los niños. Si no los abusa, los tiene que matar. Pero vos fíjate, yo lo estoy diciendo muy en serio esto, no lo estoy diciendo en broma. Sí, sí, sí. Asesinar decenas de miles de niños en Gaza, asesinar esta escuela de niñas en Irán, Mira. destruirla y asesinar a más de 150, abusar de niños a través de la red Epstein. Tienen un problema mental y se dejó arrastrar por esa gente este hombre. Ahora, Cristian, ¿qué opciones tiene Trump? Porque está bien, dejarlo a los israelíes porque es un conflicto más de Israel en su región que de Estados Unidos. ¿Cómo sale de esta ahora Estados Unidos? Porque no se puede retirar, eh, tal vez sale por arriba y vamos a algo mucho peor, que estamos hablando de algo nuclear o de Sí. destrucción masiva, y dicen, bueno, acá la única que queda es terminarla de esta forma. ¿Y cuáles son las alternativas que vos manejás, que pensás que puede ser la salida de Estados Unidos? Mira, ahí tenemos que empezar a ver posibles escenarios, lo cual es muy interesante. Mira, yo te voy a anticipar algo. Yo estoy más alarmado hoy que durante los 3 años de la administración Biden con la guerra en Ucrania, que nos tuvieron al borde de una guerra nuclear. Sí, Hoy estoy más alarmado. Te lo digo con toda sinceridad, sí, sí, Alejandro. Y mirá que sí, estaba sí, alarmado yo. sí, Es sí, más, sí, sí. la llegada de Trump a la Casa Blanca a mí me dio la tranquilidad que yo sabía que iba con toda la intención de Bueno, negociar y de ese fue arreglar su cuestiones. discurso, ese fue su Exacto. discurso, de Pero calmar también, la pero, guerra, trabajar pero para tam- adentro. claro, pero también era en este escenario, por eso no entiendo cómo destruyó su propio programa político, Bueno, porque indudablemente Israel lo arrastró con mucha sí, fuerza pero y ahora, dentro del MAGA hay al día de hoy, y ya desde hace bastante tiempo, personajes como Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, el mismo Charlie Kirk al que asesinaron, que están cansados de la injerencia israelí. Lo toman como una ofensa personal que un paisito pigmeo dirija a una de las tres grandes potencias mundiales, que ellos creen que es la mayor potencia mundial, con 350 millones de habitantes. Lo viven como una ofensa personal. A ver, destruyó su capital y defraudó a su electorado, que no querían más muertes de estadounidenses ni gasto de dinero en guerras que les son ajenas, y es más, tal y que cual. son en beneficio de Israel. Yo creo que por eso Netanyahu empuja esto ahora ante una posible escalada mayor de la resistencia a Israel e incluso de antisemitismo.
Y esto lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Porque Donald Trump, cuando hablaban de los archivos Epstein, que yo no creo sinceramente que él esté involucrado como consumidor, esto lo digo con toda sinceridad, porque lo hubiesen abierto antes, lo hubiesen utilizado los Clinton, lo hubiesen utilizado los Obama, lo hubiesen utilizado los Biden, porque no es que había que mostrar todo, podían mostrar uno y liquidarlo a Trump, por eso no lo creo. Pero Trump dijo en su momento que había que trabajar con mucho cuidado el tema de los archivos Epstein porque podía generar una gran ola de antisemitismo en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que están metidos hasta las orejas las élites israelíes y judeo-estadounidenses. Ahora, me decían los escenarios. Los escenarios para mí son, primero, ¿cómo está la cosa hoy? Eh, Irán no se va a rendir, no va a pedir tregua. Trump está mostrando una desesperación disimulada. Yo no sé si vos viste el eczema que tiene aquí en el cuello. Eso Sí, es producto de los nervios, sí, se claro. está consumiendo. Este hombre sale y dice, no, porque el nuevo liderazgo iraní está pidiendo diálogo y podemos dialogar. Después dice, yo les dije que ya es muy tarde. Después dice, lo mejor sería con alguien del mismo gobierno llegar a un acuerdo. Modelo Venezuela, no va a pasar eso. No está encontrando salida. O sea, Netanyahu se la mandó con la suficiente gravedad como para que no haya salida. Entonces, Estados Unidos, Tal vez hay una salida que suelen utilizar los norteamericanos para cuando se mandan cosas así y quieren cambiar la política, que es el asesinato del presidente. bueno, ese es un gran error que está cometiendo Trump cuando compra ese argumento estúpido de que los iraníes fueron los que estuvieron detrás del atentado cuando quisieron matarlo, Claro, porque le está dando vía libre a exacto. que, por ejemplo, Netanyahu Internamente. lo liquide Netanyahu diciendo, ven, los iraníes le Ahí mataron al está. presidente. ¿Sabés cuál es el único motivo por el cual todavía no hicieron eso? A ver, ¿cuál? Que saben que Vance va a ser mucho peor, pero mucho peor positivamente bien, porque Sí, sí, Vance no hubiese hecho esto, y Vance los tiene acá también a los sionistas del Estado de Israel. Entonces no lo hacen, o por lo menos van a intentar matar primero a Vance. Pero el escenario es que los países del Golfo en las primeras 48 horas consumieron más interceptores Patriot 800 en 48 horas y Estados Unidos fabrica 600 por año. Vos entendés que es insostenible. Para derribar un dron iraní, un Yahed, que sale entre 10.000 y 20.000 dólares, tiene que lanzar dos interceptores que valen un par de millones de dólares. claro, sí, sí, sí. Entonces, o sea, es Sí, sí, sí. insostenible. Esto Sí, es sí, sí. insostenible económicamente. Y con la Eh, crisis que tiene adentro Estados Unidos. Y aparte, digamos, fíjate lo astuto como actuó primero. Atomizó todo el sistema militar. Khamenei dijo, si nos atacan y a mí me matan, cada célula actúa independientemente y mantiene fuego a discreción. Están destruyendo las bases estadounidenses, están minimizando la cantidad de posibilidades de diversidad de ataques, le forzaron la ida del área de operaciones al portaaviones Lincoln. Entonces, Irán va a luchar hasta que considere que no está en juego su existencia, que no tiene una amenaza existencial sobre su República Islámica, que es lo que siente, y aparte hasta que consideren que se realizó la venganza que quiere llevar a cabo, a mi modo de ver, justificadísimo, y esto a mí me alarma mucho porque puede llegar a empujar a que Israel, porque yo creo que una vez que terminen de Sí, diezmar la defensa, ahí van con el cuchillo y el tenedor y la servilleta al cuello contra Israel a devastarla. Eso puede provocar un ataque nuclear por parte de Israel, que seguramente Israel preferiría hacérselo hacer a Estados Unidos para enlodarlo más. Desgraciadamente tenemos un patán como es Macron, que ya blanqueó su intención de incrementar las fuerzas nucleares y dijo públicamente, refiriéndose al tema del conflicto de Irán, que en definitiva si hace falta usar armas nucleares hay que usarlas
Entonces, y contra un país que no tiene armamento nuclear. Entonces, yo creo que dos cosas. Una, o Sí, lleva, también porque eso lo dijo Lavrov, al sí, contrario de lo que persigue, que es que no hayan armas nucleares en la región, una hipocresía absoluta porque Israel tiene armas nucleares, Lavrov dijo, esto es lo que va a llevar no solo que Irán busque armas nucleares, sino que los demás países también busquen armas nucleares. Aparte, vos fijate, Jamenei era un moderado, Alejandro. claro, claro. La fatua que prohíbe que Israel tenga armas nucleares o armas de destrucción masiva o químicas, dice que es haram. Haram es prohibido porque va en contra de sus creencias. Ahora el próximo ayatollah, que es el hijo de Ali Khamenei, y se dice, por encima de todo está la salvaguarda de nuestra República Islámica, asesinaron a mi padre, asesinaron al líder supremo y quedó demostrado que la única garantía de seguridad es tener armas nucleares. ¿Qué van a hacer? ¿Entendés? Cristian, Cristian, eh, esto está en desarrollo. Vamos a Sí. dejar estas incógnitas planteadas y en unas semanas más nos volvemos a juntar porque seguramente vamos a tener una perspectiva mayor de lo que va a pasar. Yo soy muy pesimista porque creo que estamos en mano, el mundo, la humanidad, en mano de no solamente el psiquiátrico que tenemos aquí en la Argentina, sino a nivel mundial. Sí, sí, coincido con vos. Para cerrar, lo único que agregaría es que hay muchos tontos o incautos, por decirlo de alguna manera, que están teniendo, lo vemos en las redes sociales, conceptos muy, muy, muy críticos para con Rusia y China por su supuesta inacción. Déjame responder esto en pocos minutos. Vale. Sí, Rusia y China, más allá de la fabricación propia y que tiene una industria armamentística especializada en drones muy, muy eficiente, Irán, pero si no fuese que desde la guerra de los 12 días hasta ahora China y Rusia no armaron hasta los dientes a Irán, no podría estar resistiendo como está resistiendo, porque mientras a Irán no la venzan, Irán gana. Irán sobreviviendo gana. Y Claro. gana también con la información satelital que le da China, los Sí. radares de última Ujú. generación que le dio, las baterías S-300 y S-400 que le dio Rusia, la información de inteligencia que le permite, ¿viste cuando atacaron esos hoteles en Sí, sí. Dubái? Bueno, Ujú. en esos hoteles no eran objetivos civiles, sí eran objetivos civiles, claro está, pero en esos hoteles estaban alojados Militares objetivos, norteamericanos claro, que habían y, sido y del desalojados de Mossad. las bases Ujú. y del Mossad y de la CIA. Claro. Y esa información, ¿de dónde sale? Sale de la valiosa información de inteligencia que por supuesto le está dando Rusia y le está dando China, que por supuesto no, y yo creo que ese puede ser el único freno al uso de armas nucleares contra Irán, que yo creo que ya se debe estar hablando eso, porque vos sabés que los teléfonos en el Kremlin nunca se cuelgan, hacerle saber claramente a ambas partes, a la Casa Blanca y a Jerusalén, que no va a ser tolerado un ataque nuclear contra Irán, contra un país que es un aliado, que es un socio y que no tiene armamento nuclear. Y un dato interesante también, que el gran amigo de Rusia, perdón, que es Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que sin duda si dice esto lo dice con anuencia del Kremlin, cuando le dijo a Irán que si lo necesitaban, él con todo gusto le iba a mandar un misil de los que tenía Corea del Norte, que sin armamento nuclear, sin ojiva nuclear, podía borrar simplemente el misil solo convencional a todo Israel del mapa. Así que esa gentil oferta yo creo que la hace porque también es una oferta que si la cosa se empieza a ir de las manos, porque eso ya sería una escalada de guerra Sí, sí. mundial, Claro. yo creo que hay que dar gracias que de un lado por lo menos sigue primando la razón y la estrategia. Me quedo con esas últimas palabras que pueden llegar a ser esperanzadoras, aunque yo sigo siendo muy pesimista, pero del No, yo desenlace también, que puede tener esto.
Yo te juro que también estoy, te repito, mucho más alarmado que en la era Biden con el tema de Sí, sí, Ucrania, sí, sí. porque, a ver, y te repito, y por favor que esto se entienda, yo no estoy deslindando de responsabilidades a Donald Trump. Donald Trump lo dije con todas las letras y yo personalmente querría que el MAGA no muera, porque esto con Trump se convirtió en miga. Yo ahí creo que hay un dato interesante, que es que el vicepresidente Vance todavía no habló, todavía no habló. Y se sabe que hay una tirantez muy fuerte ahí y yo creo, no sé si para salvar al MAGA Vance no tendría que renunciar y Bueno, separarse para salvar al MAGA, porque yo creo que el MAGA puede tener un Estados Unidos mejor que el que tuvimos y al que está sucumbiendo Donald Trump. Pero bueno, hay que ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos y el peligro mayor hoy es el gobierno de Israel, la jefatura política, la élite política, porque acá no se junta, no se salva nadie, porque Neftali Bennett, el que fue primer ministro laborista anterior, dijo que después de vencer a Irán hay que seguir con Turquía, porque es el próximo enemigo. O sea, ya poniéndole la diana en la frente a Erdogan, la segunda potencia militar dentro de la OTAN. Entonces esta gente está muy loca, parece que quieren está seguir muy loco. enjuagándose las manos con sangre de niños. Y bueno, que Dios nos encuentre confesados, querido amigo. Gracias, Cristian. Hasta un próximo encuentro. Un abrazo grande, querido. Hola Fernando, ¿qué tal? Estados Unidos está ganando decisiva, devastadora e implacablemente. Esto nunca fue pensado para que fuera una pelea justa y no lo es. Así de confiado se ha mostrado el secretario de Guerra en rueda de prensa. Pete Hegseth ha vuelto a enfatizar que Estados Unidos se tomará el tiempo que haga falta para completar la misión en Irán. Aún así, ha vaticinado que en pocos días van a controlar los cielos de Irán y las inteligencias estadounidense e israelí controlarán la nación persa. Ampliamos sus palabras. En menos de una semana, las dos fuerzas más poderosas del mundo tendrán control total del espacio aéreo iraní. Espero que entiendan lo que significa. Significa que volaremos día y noche, encontrando, localizando y eliminando los misiles de la industria iraní y a sus líderes. Hegseth ha contestado a las críticas sobre el excesivo uso de determinadas armas. Dice el secretario de Guerra que pronto utilizarán bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser y que tienen un arsenal casi ilimitado. No necesitamos usar las armas más sofisticadas que usamos al principio, ha asegurado, intentando acallar esas preocupaciones sobre escasez de arsenal al respecto. También ha justificado de nuevo la intervención, acusando a Irán de negociar de mala fe con Estados Unidos. Actuamos con decisión para proteger a nuestro pueblo y a nuestros aliados, ha dicho Hegseth. Tanto él como el jefe del Estado Mayor Conjunto han tenido palabras de duelo para los militares estadounidenses que han muerto en esta operación. Más allá del plano militar, además de luchar contra Irán, Donald Trump también lo hace con las críticas de los de su propio bando. Algunas de las voces más fuertes de su movimiento político MAGA han manifestado estar en contra de esta acción militar. Esta es la guerra de Israel, esta no es la guerra de Estados Unidos, dijo, por ejemplo, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, en su podcast político semanal. Por su parte, Matt Walsh, otra figura muy influyente, suplicó a sus compañeros conservadores que dejasen de apoyar la campaña militar. Trump también ha perdido el apoyo de Megyn Kelly, otra expresentadora de Fox News con un gran número de seguidores. Vemos, por ejemplo, que dijo la exrepresentante republicana, ahora expartidaria de Trump, Marjorie Taylor Greene. Estados Unidos e Israel definitivamente iniciaron esta guerra y no pueden mentirle al pueblo estadounidense. ¿Saben cómo me siento ahora? Estoy indignada, estoy furiosa por esto. Estamos casi 40 billones de dólares en deuda. ¿Cuánto nos va a costar esta guerra? Ya hemos visto suficientes de nuestros soldados estadounidenses muertos y asesinados por países extranjeros. Y para profundizar este tema, estamos con un especialista, el amigo Tadeo Castaglione. Tadeo, muchas gracias por estar en Informe Krivitsky. Muy buenas noches, querido Alejandro. Como siempre, un enorme placer y un honor poder compartir. Tadeo, estamos analizando este conflicto donde parece que Estados Unidos se metió en una
que no sé cómo va a salir, ¿no? Una especie de Vietnam, nada más que Irán tampoco es el Vietnam aquel. Este es otra cosa, estamos hablando. Y me parece que por las circunstancias, yo soy muy pesimista, aclaro, las salidas que tiene de este conflicto airosa de Estados Unidos son muy pocas y las que les quedan son una más agresiva que otra. ¿Cuáles son, desde tu visión y en pleno desarrollo, avisamos que estamos en pleno desarrollo y manejados por locos, cuáles pueden ser las salidas airosas que tiene Estados Unidos de haberse metido en este conflicto que más le compete a Israel que a los Estados Unidos? Bien, querido Alejandro, primero que nada, como bien lo mencionabas, esto es un berenjenal. Salir de acá sin tropezarse, quienes en Formosa y quienes alguna vez hemos hecho quinta en nuestro patio sabemos lo que son los berenjenales, los zapallales y demás, que hay que andar con cuidado porque no se puede tropezar fácil. Bueno, se ha metido Donald Trump en un lugar que le va a ser sumamente complicado salir intacto. A esta hora ya no va a salir intacto, ya no va a salir. En un primer momento ellos hablaban de una guerra relámpago, una blitzkrieg, de vamos a entrar, matamos, salimos, algo similar a lo que intentaron hacer en Venezuela, y ahora se encuentran en un escenario totalmente caótico. Caótico no únicamente por las bajas militares que ya tiene Estados Unidos en la zona, no únicamente caótico por haber perdido toda su infraestructura militar que le llevó décadas desarrollar en todo Asia Occidental, con sus intervenciones, con su extorsión a los gobiernos locales y demás, diciendo, bueno, les garantizamos la seguridad, nos dan esta base, esta, aquella, bueno, han perdido todo, o al menos no ha quedado intacto todo lo que ellos tenían, y a la misma vez con el condimento extra de un país potencia emergente, más de 90 millones de habitantes como es Irán, no es cualquier cosa, un desarrollo soberano de la tecnología defensiva y de disuasión. Todas las advertencias estaban dadas, eso creo que vale la pena recalcarlo. Irán hace años viene diciendo, ojo con las líneas rojas, ojo porque estamos preparados para todos los escenarios. Y lo que hemos visto ya a lo largo de estos días, una Irán que sale todavía intacta pese a la pérdida de el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, pese a la pérdida de gran parte del alto mando militar, vemos que siguen contestando y que hay órdenes dadas que se están cumpliendo a rajatabla, por más duro golpe que también se haya recibido en Irán. Entonces, y sumado al otro condimento que es el energético, el cierre del estrecho de Hormuz, las refinerías de gas y de producción también de petróleo, tanto de Emiratos Árabes como de Qatar, que se fueron a cero. Todo esto habla de un escenario que, si, como lo dijo Donald Trump, llega a durar 4 o 5 semanas, estamos delante de un cambio paradigmático de lo que es, vamos a decir, no únicamente las cadenas de suministro a nivel global, sino de todo el mundo, tal cual como lo conocemos, al menos desde la perspectiva económica y financiera, porque en ningún lugar del mundo puede darse ese lujo de 4 o 5 semanas con el grifo de energéticos cerrado. En medio de eso, ¿cómo puede salir airoso Donald Trump? Bueno, yo creo que ya no ya perdió su primera oportunidad. La primera oportunidad era, bueno, matamos a la Ayatollah, nos retiramos y acabamos. ¿Qué pasó? La contestación iraní fue contundente y ahora está metido en una guerra, literalmente en una guerra. Vamos a ver qué hace el Congreso de los Estados Unidos, que hace poco, hace unos minutos nomás estaba sesionando para no permitir que Estados Unidos se vaya a la guerra. Lamentablemente por muy poquitos votos se fracasó, por lo cual todavía tiene las herramientas de seguir esta operación. Pero hay unos datos, querido Alejandro, yo sé que tú eres una persona de datos y nuestra audiencia siempre hay que ver los datos. En el año 1990, cuando sucede la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, Estados Unidos contaba con más de 30 países aliados, con más de 1.000 aviones en disposición y 6 portaaviones que fueron lo que utilizaron. Eso es la década del 90, incluso Argentina, lamentablemente, simbólicamente, Carlos Saúl, y tocamos madera, envió unos buques testimoniales también en contra de Irak. En el 2003, el apoyo a Estados Unidos fue de 16 países.
aproximadamente entre 600 y 800 aeronaves cuando invadieron Irak, y con más de medio millón de tropas en el terreno, entraron por Arabia Saudí, bueno, todo el escenario que ya conocemos, que le costó mucho a Estados Unidos tomar Irak. Actualmente cuentan con 300 aviones, 2 portaaviones y un solo aliado, que es Israel. Entonces, quien no ve en estas cifras un claro declive del hegemón norteamericano, no sé qué mundo estará analizando. Ni la OTAN, con todo lo que podemos criticar a la OTAN de su servilismo, se anima a entrar en esta zona. Entonces, los escenarios, y con la ventana del tiempo transcurriendo, para que Estados Unidos salga victoriosa, no estamos delante de un escenario de cambio de régimen en Irán, decir de que caiga el sistema de la República Islámica. ¿Está más cerca el cambio de régimen en Estados Unidos que en Irán? No, no me animaría a decirlo, pero hay muchas más posibilidades estructurales de que esto suceda. Igual no sería cambio de régimen estructural en Estados Unidos, sino del monigote que le toca el turno. Pero ninguno de esos objetivos, incluso ahora, Donald Trump, hace cuestiones de horas, como bien dijiste también, estamos con el tiempo jugando con escenarios cambiantes y en desarrollo, dijo, bueno, no van a entrar tropas norteamericanas, pero van a entrar tropas kurdas. Y ahora los kurdos dijeron, no, por ahora no vemos las condiciones. No somos tan suicidas. Y toda la situación compleja deja de que Irán va a elegir una ayatolá en las próximas horas de manera oficial, pero hasta ahora tenemos extraoficial, y una vez que elija nueva ayatolá se va a aplicar un escenario aún mayor de respuesta y ya de venganza legítima. Recordemos que incluso esto dentro del panorama del derecho internacional, lo que está haciendo Irán está respaldado por las Cartas de Naciones Unidas en una respuesta a una agresión ilegal, claro, con pero no existe en estos momentos, en este mundo, leyes que rijan y que controlen al mundo y lo mantengan en paz. O sea, Donald Trump rompió todo, junto con Netanyahu. Ahora, y para finalizar, porque ha sido muy preciso lo tuyo, ¿cómo impacta todo esto en la Argentina, geopolíticamente? Porque la Argentina se encolumnó así, suicidamente detrás de Donald Trump y de Netanyahu. Muy, muy buena pregunta, Alejandro, porque hay que tener en consideración que porque uno dice, ¿cómo sale Estados Unidos? Pero, ¿y nosotros? Bueno, por más locura que tenga Javier Milei en su cabeza y que absolutamente no entiende nada y que es un peón de otros intereses, creo que vale la pena recordar que Argentina, incluso con todo su discurso pro-sionista y demás, jamás rompió relaciones con la República Islámica de Irán, que todavía opera una embajada en Argentina. Eso es algo muy interesante y bueno, hay muchas comunidades iraníes aquí, tenemos pistacho gracias a los iraníes en Argentina y demás, y hay pues, una comunidad muy armoniosa, pero nunca han hecho algo similar. Y las Fuerzas Armadas argentinas no están en condiciones de afrontar un hipotético envío de tropa y demás, eso sería totalmente simbólico y paupérrimo, no significaría algo. Y tampoco existe algo que algunos colegas ya estaban hablando, de que, bueno, Argentina ahora entra en la órbita de que puede sufrir un atentado por parte de Irán. Bueno, hasta el mismísimo Jorge Lanata, en un libro que publicó, había desmentido absolutamente todo lo relacionado a Irán con el atentado a Lamia, para tomar palabras de ellos. No es que nosotros hagamos reivindicación de nadie. ¿Jorge qué? ¿Cómo? ¿Jorge qué? No. Alguien que dijo algo de bicho subtropical por en alguna ocasión. Ya nos olvidamos. Pero lo que vamos es que, ¿cómo nos agarra la Argentina? Bueno, con un gobierno totalmente que no comprende, y eso nos afecta a los que, por ejemplo, vivimos en la Patagonia, donde tenemos la principal producción de gas y petróleo en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta, petróleo y gas que está vendiéndose sin tener ningún tipo de repercusión en el bienestar de la sociedad, tanto de las provincias, que según la Constitución del 94, podemos entrar en otra discusión, le corresponde o no la administración de los recursos y las regalías, lo cual no están siendo bien administradas y no para en el pueblo, y por el otro lado, ese petróleo, ese gas que se va a seguir extrayendo sin tener ninguna consideración medioambiental ni absolutamente nada,
tal vez se potencie, y todo va a las producciones hacia Estados Unidos, el cual, por cierto, con el nuevo escenario también se pierde toda la producción del Golfo Pérsico, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, creo que el expoliaje y el saqueo actual de nuestro país se va a ver potenciado por este suceso a nivel internacional. Por lo pronto, te cuento, Tadeo, como en la Argentina Norte, donde yo vivo, vos hablaste del sur, yo hablo del norte, perdimos la oportunidad de tener un gasoducto, seguimos comprando garrafa y la garrafa aumentó esta semana. Fruto de la casualidad, siempre hay una excusa, ahora es la guerra con Irán, la cosa es que la pagamos nosotros. A los costos de esa guerra también impactan los bolsillos nuestros. Sí, y eso también habla de la fragilidad total estructural de Argentina, y más en un estado de dependencia. Incluso tendría que estar encendiendo velitas Javier Milei para que no le pase nada a Donald Trump internamente en Estados Unidos, porque eso repercutiría muy grave para, entre comillas, su gobierno. Para mí es un desgobierno, Sí. pero toda la situación indicaría que lógicamente ya hemos visto el aumento de los precios internacionales, esto también va a repercutir en el bolsillo ya golpeado y con un país en inflación, y recordemos que también el aumento de la inflación en los primeros meses de este año, lo cual esto va a ser potencial. Si Claro. no se cierra la situación en corto plazo, y supongamos que dura las 4 o 5 semanas de Donald Trump, que en ese hipotético caso duraría meses, porque Irán está preparado para combatir meses, nosotros estamos muy mal parados. Tadeo, muchas gracias por este aporte y será hasta un próximo encuentro. Esto está en desarrollo, así que te iremos a buscar, aunque sea un ratito, para tenerte en nuestro programa para seguir analizando este mundo en desarrollo. Y esperamos dar mejores noticias para la próxima vez. Fuerte abrazo, querido Alejandro, y un saludo para la audiencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Andas bien? Andamos. Creo que como viene la situación, creo que es suficiente. Está bien. Pero bueno, Sí. Ahí andamos. Tenemos mucho trabajo estas semanas, como siempre estos hechos nos bombardean por todos lados y no podemos pegar el ojo mucho para... Tal cual, tal cual. Bueno, te mando un gran abrazo y sabes que contá con este amigo para lo que necesites. Perfecto, muchísimas gracias. Y hermano, cuando tengas, mandame el link y lo sí, claro. Y lo compartimos y seguimos hacia adelante. Mañana ya lo estamos subiendo, así que te mando. Dale, perfecto. Un abrazo. Fuerte abrazo. Estás viendo un programa de geopolítica con neuronas celeste y blancas. Informe Krivitsky desde Formosa, Argentina. Y bien, mis amigos, mis comprovincianos, mis compatriotas, hasta aquí ha llegado este informe Krivitsky. Espero que haya servido para movilizar las neuronas, para pensar el mundo en el que estamos y para pensarnos nosotros, como formoseños, en este mundo, en este contexto. Y en este contexto y en este mundo, Gilles Dunfran dio un aumento de sueldo. Que Dios nos bendiga y será hasta el próximo jueves. ¡Viva la patria!